Hola chicos, chicas, estimados amigos y amigas de Tiempo de Escena. Estamos conversando una vez más de hoy día de teatro, así es que gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden ver todas nuestras entrevistas anteriores a través de la página santi.cl, el sitio web de YouTube, Facebook e Instagram. Instagram, sí. Hoy día tenemos dos grandes invitados, un invitado y una invitada, a quienes les tenemos mucho cariño, Nona Fernández y Marcelo Leonard. Escritora, escritor, dramaturgo, dramaturga, director, directora, con una súper trayectoria. No, y no me refiero solo porque son muy premiados acá y fuera de Chile, sino que también porque una carrera muy consecuente, una carrera muy amorosa, diría, muy conectada con los temas que lo han remecido desde siempre. Y eso es para mí una virtud. Sí, absolutamente. Así es que, y los tenemos acá porque Marcelo es el dramaturgo y el director de La Casa de los Monstruos, una obra que está en GAM desde la semana pasada, que yo vi el sábado a teatro lleno, ojo, Así es. estaba a teatro lleno, y Nona es una de sus intérpretes. Una obra ácida, negra, y uno se ríe mucho, pero es muy negra, la verdad, muy negra, ¿no? Y que pone los puntos sobre las IE, sobre ciertos temas sociales que son súper importantes hoy en Chile y en el mundo en general también, ¿no? Además con personajes además bien particulares que les vamos a ir preguntando a los chiquillos de qué se tratan. Chiquillos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes, felices de estar aquí. Una vez Muchas más. gracias. Sí. Muchas gracias por la invitación, chiquillos. Gracias, Marcelo. Gracias a ti. Oye, partamos entonces, pues vamos desde el inicio. ¿Cómo parte esta obra? ¿De dónde aparece? ¿Cómo llega a sus manos? ¿Cómo se crea? Y no es la hora, y no es de ahora. también, sí. Exacto. Marcelo. Bueno, mira, la obra nosotros habíamos terminado de hacer Noche Mapuche, nosotros Noche Mapuche fue el año 2017. Yo empecé como a cranear como el proyecto el 2018. La primera imagen que se me viene a la cabeza, estamos viviendo obviamente, son los tiempos pre-estallido, hay mucha manifestación, mucha marcha, mucha represión también. Eh, la típica que se decía en los tiempos del estallido, de eso de no se veía venir. Yo no sé en qué país estaba viviendo la gente que no lo veía venir, porque uno que andaba en la calle, uno lo veía venir. Bueno, y tan así que la imagen que a mí me surge como para empezar la escritura era, yo me imaginaba a un tipo de clase alta, como aparece en la obra, digamos, como en camisa y calzoncillo, bailando en su pieza. Eh, eh, Me empecé a imaginar que era porque se estaba arreglando como para ir a un evento, eh, y en ese evento, o sea, en este lugar donde estaba, apareció, así porque así aparecen las cosas en las obras, apareció la necesidad de que hubiera un personaje que apareciera como un personaje de la Revolución Francesa, que este enmascarado que en la obra lo hace, bueno, a Lucho Cotapos lo hace Keter Carvajal, y el enmascarado lo hace Héctor Morales, que le empieza a comentar la historia de la Revolución Francesa, de alguna manera anunciando lo que en ese momento para mí, como yo soy dramaturgo y no soy político, yo lo que deseaba que sucediera era la Revolución Francesa, por lo menos en la obra. Y así surgió, digamos, y empecé la escritura. Esto fue bien el 2018. Yo creo que a fines del 2018 empecé a hablar con la Nona acerca de la obra y acerca de cómo se iba a desarrollar. Y ahí empiezan a aparecer estos otros personajes que son los que irrumpen finalmente en el espacio y que llevan a la obra hacia el final y que dan cuenta un poco de que ha sucedido un estallido. Con el Héctor siempre nos acordamos que yo al Héctor lo llamo para ofrecerle estar en este proyecto más o menos como en mayo de 2019. Y luego pasa lo que pasa.
yo no encuentro que sea como ni tan pitonizo ni tan mágico, digamos. Es lo que estaba pasando. Y en general el teatro, a lo mejor en relación con otro tipo de manifestaciones artísticas, el teatro es súper inmediato. En general es súper inmediato. Yo no sé por qué, porque tampoco es que sea tan fácil hacerlo, pero en general está como muy abierto a lo que está pasando en la calle. Eh, y obviamente la obra, cuando pasa el estallido, nosotros ya habíamos sido seleccionados como para estar en la temporada del GAM, o sea, nosotros esta obra la deberíamos haber estrenado en, no sé, 2020. julio del 2020. Y pasa la pandemia, un año, y pasa la pandemia otro año, y finalmente estamos acá. Curiosamente, la estamos estrenando en un momento también muy crítico, donde la obra igual resuena de otras maneras distintas probablemente a las que cuando la escribí, pero que cuando la estábamos montando ciertamente teníamos muy presente el momento donde la estábamos montando. Ujú. Nona, ¿qué sentiste tú cuando Marcelo te empezó a hablar de esta obra? A lo mejor te mostró algún texto. ¿Qué sentiste? ¿Cómo te resonó? Sí, bueno, parte como de los procesos creativos que nosotros tenemos es justamente como somos dramaturgos, partimos de los textos. Entonces, claro, Marcelo mm, ya los tiempos se enredan, pero claro, yo creo que a fines del 2018 tú ya me habías mostrado algo, ya me habías mostrado algo que es muy similar a lo que ustedes ya vieron, ¿no? Con algunos ajustes, con escenas menos, quizás o más, ya no recuerdo, pero el espíritu de la obra era el espíritu de la obra. Y me parecía sobre todo en ese momento muy convocante, o sea, como que era una obra que teníamos que hacer y justamente como en ese momento. Eh, y claro, se volvió, era como una obra urgente, ¿no? Hay obras que se vuelven más urgentes que otras. Esta sentíamos que era una obra urgente. Claro, luego lo que Marcelo decía, luego la revuelta, la pandemia, todo lo que pasa. Y lo que quería agregar un poco también a lo que el Marcelo hablaba ahora, que ahora cuando ya nos tocó hacerla, porque ya era como que nos tocó hacerla, como que ya teníamos la sala, el GAM se podía, la pandemia nos dejaba, estábamos bien enredadas y enredados con respecto a si la obra tenía esa pertinencia de ese momento, ¿no? Porque también algo que nos gusta a nosotros como compañía es pensar obras que son, cómo dialogan las obras con los momentos, cómo están catalizando los momentos, cómo están proponiendo para el momento que se está viviendo, por lo menos aquí y ahora, que es el momento en el cual nosotros vamos a hacer la puesta en escena, ¿no? Pero claro, habían pasado 2, 3 años y 2, 3 años intensísimos donde sin duda no somos las mismas personas, somos otras personas, no sé cuáles, pero somos otras personas. Y ha sido súper interesante en el proceso ese vértigo de entender menos de la obra, de lo que hubiésemos entendido, porque lo teníamos muy claro hace 3 años y ahora lo teníamos menos claro, era mucho más, el claro oscuro que propone la obra estaba mucho más instalado en nuestra propia realidad y nosotras mismas estamos con dificultad codificando la realidad, ¿se entiende? Y eso ha sido súper interesante y vertiginoso y extraño. Y claro, y nos toca justamente estrenar y vamos a estar en funciones en el momento del plebiscito, que es un momento importantísimo, ¿no? Importantísimo, y creo que la obra sin quererlo terminó, o quizá queriéndolo en el proceso, nosotros empezamos a empujar para allá, dialoga mucho con eso, ¿no? En qué es lo que se viene después de ese plebiscito, ¿no? Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál es el orden? ¿Vamos a instalar un nuevo orden en términos institucionales o finalmente vamos a quedar en la misma situación de antes, entendiendo que ya la sociedad, porque eso ya es un hecho, hizo un cambio cultural y social? Claro. En relación a eso, en algún momento leí que se alegraban mucho de que finalmente pudieran estrenar gracias a todo lo que ha sucedido y con todo lo que tú nos cuentas, ¿no? Finalmente, ¿qué pasa? ¿Cómo responde el público frente a este estreno? ¿Han tenido alguna idea como de feedback en relación a cuál es la experiencia que el público vive de la obra? Eh, Dale tú. Marcelo. Bueno, mira, a ver, en general la recepción, o sea, es súper, súper buena, digamos. Yo sé que las obras que hacemos nosotros en general son bien como una cachetada de energía, ¿no? A mí a veces me parece que ese es el lugar normal del teatro. Y a veces
también me doy cuenta mientras estamos haciendo las funciones que parece que no. Parece que es que es un lugar muy particular, digamos, en cuanto a la energía, en cuanto a la manera de pensar los temas. En las mismas pasadas, en las mismas funciones, el público reacciona estupendamente, digamos, estupendamente. O sea, es como que se van dejando llevar, participan, incluso desde el mismo comienzo, que yo al principio digo unas palabras, como de alguna manera igual ahora parte de alguna manera ahí, ¿no? Con esas palabras. Y la obra entre medio tiene momentos donde el público nosotros le pedimos al público que participe, más allá de las reacciones que puedan tener. Y en eso a mí me parece que ha sido como muy pleno, uno lo puede sentir en los aplausos, yo me imagino que yo veo la obra desde atrás, desde los controles, pero la nona que participa en la obra puede expresarlo más. Eh, a mí me parece que en general el teatro para nosotros, y para mí en particular, es una manera de estructurar el pensamiento. No es que nosotros tengamos un pensamiento y ese pensamiento lo llevemos a una obra de teatro. La obra de teatro es el pensamiento. Es el pensamiento. Y para mí eso es crucial porque en general, claro, uno toca temas que van desde las perspectivas sociales, desde, no sé, en Noche Mapuche, Los Bidones, desde en Proyecto Diablo, que era la revuelta, en Space Invaders, que es la memoria y cómo la memoria se junta con el presente. Eh, eh, que son temas complejos donde de alguna manera hay que mojarse. No mojarse como en el sentido de decir mojarse el potito, digamos, sino que en el sentido de que hay un río que uno tiene que cruzar y no lo está haciendo desde la zona cómoda. A nosotros por lo menos nos pasa eso, digamos, no hacerlo desde la zona cómoda sería muy fome. Hacerlo desde la perspectiva de qué es lo que va a pensar la gente acerca de qué es lo correcto o incorrecto que podamos decir o no. Por eso digo que el pensamiento no es decir, tengo un pensamiento y ese pensamiento voy a plasmarlo en una obra de teatro, sino que la obra de teatro es nuestra travesía y es lo que expresa de alguna manera lo que estamos pensando, que tampoco es tan claro. Eso a mí también me parece como una cosa como atractiva. Entonces, en el fondo lo que podemos recibir del público es energía, ese pensamiento reelaborado y ahí estamos como para recibirlo. Yo en general, cuando veo las funciones, son funciones bien como épicas en ese sentido. Uno siente como las risas, siente como el estupor, siente como las puñaladas y después siente como un aplauso cariñoso. Ojo de esto, como que uno siente como el aplauso comunitario, como que somos parte de una ceremonia en la que todos participamos en la que finalmente, no sé, la impresión es que la mayoría sale con una energía renovada. Ujú. Y sabes que en relación a eso que dices, hay algo que a nosotros nos interesa mucho la comunicación con el público, o sea, el escenario no única y exclusivamente como un espacio de laboratorio y de experimentación y de pensamiento, que por supuesto lo es, pero nos interesa que ese laboratorio se abra al público y Claro. nos interesan las obras, el Marcelo siempre lo dice, como decía Andrés Pérez, obras que para adelante, obras que son para el público, son galucheras, ¿no? Y acá hicimos algo que no habíamos hecho antes y que a mí que me parece que funcionó muy bien y que tiene que ver con abrir el espacio a una experiencia que se vuelve colectiva. O sea, el teatro es una experiencia colectiva, lo sabemos quienes vamos y quienes lo ejercemos, pero esto evidencia y de pronto la sala se abre y se vuelve transversal y ya estamos todas y todos a partir de lo que estamos proponiendo en una misma experiencia y se evidencia ese hecho. Y yo creo que eso ha funcionado súper bien. Desde el inicio, todos esos guiños o todas esas estrategias que hicimos para que el público fuera parte del montaje y se sintiera de alguna manera como parte de la experiencia, algo que nos preocupa mucho, acá como que funcionó muy bien y termina, como dice el Marcelo, en un aplauso súper cariñoso y participan y gritan y hablan cuando tienen que hablar. Y eso, o sea, a mí como intérprete
Me gusta mucho, es muy interesante. Y también dialoga con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Que son tiempos profundamente colectivos. Si algo nos regaló la pandemia y la revuelta es entender que, que estamos en colectivos, ¿no? O sea, que vivimos en grupo y que las experiencias se viven en grupo también. Y el teatro es el mejor espacio para eso, ¿no? Ujú. Nona, cuéntanos un poquito de tu personaje, de tu Antonia, y quién es tu marido en esta obra, el señor Lucho Cotapos. Ah, sí, pues yo soy María Antonia de Cotapo, pues no tengo apellido, soy de Cotapo. Y claro, Lucho Cotapo es el dueño de esta casa de los monstruos, ¿no? Amo y señor, como una especie de reicito de esta mansión. Él es un empresario famoso, o sea, exitoso, tiene una fundación, es muy importante en la obra la fundación que tiene, porque el momento en el que parte la obra, él va a ser premiado por su labor en esta fundación. Y los dos estamos saliendo justamente a esta gran ceremonia donde va a ser premiado mi esposo, Lucho Cotapo. Y claro, ellos representan o son dentro de la escena un matrimonio de clase alta, muy, muy alta, que tienen dificultades para ver más allá de, de los límites de su propia casa y de su propio entorno. Y cualquier otra cosa que ocurra lo ven de manera muy monstruosa, ¿no? No tienen herramientas como para observar más allá. Eh, y claro, en la obra, en lo que Marcelo propone dramatúrgicamente, reciben una visita muy, muy especial. Y todo esto se abre también porque la gran noticia con la que se abre la obra es que a sus grandes amigos que van a ir a la premiación les han entrado a robar en la casa. Es una tragedia tremenda. Unos seres muy extraños, porque también tiene una manera de entrar a robar extraña, que ahí es parte de la obra cómo se desarrolla eso. Pero yo recordaba mucho, y esto es como post revuelta social, como a la esposa del presidente cuando hablaba de Piñera, digo, cuando ella hablaba de estos extraterrestres, como que el mundo estaba cambiando, como que venía gente extraña, que había que tener cuidado, vamos a perderlo todo. Yo pensé mucho en ella. Yo pensé mucho en ella, en la construcción de este personaje también, que tiene mucho de ingenuidad también y mucho de perversidad en esa ceguera, ¿no? Sí, es una mezcla Claro que porque sí. además tu personaje uno no lo aborrece como al de Lucho, porque Luis se instala como desagradablemente, Ajá. pero tu personaje no. Claro, claro. Y también hay una idea de, como la misma obra lo propone y lo evidencia en algún momento, de también reírnos de esta situación, de estos seres que igual están súper cerca. Y bueno, lo sabemos a partir de la situación en la que estamos. Son los dueños de este país y no nos están dejando avanzar. O sea, tienen la mitad del país coartado para que vote rechazo también. Entonces creo que ahí también entendemos por dónde están circulando y quiénes son, y dialoga eso con el momento en el que estamos, ¿no? Marcelo, de dónde surgieron estos otros personajes, para no hacer spoiler, que entran a robar de una manera extraña? ¿De dónde? ¿De dónde? Mira, lo que pasa es que, a ver, lo he dicho, ¿no? en otras partes, el nuevo orden en general, cuando se habla, si tú te fijas, por ejemplo, cuando fue el estallido social, la revuelta, eh, que fue una cuestión como bien a la vez orgánica, como de una sociedad que tiene que explotar por alguna parte, pero a la vez inorgánica, porque, digamos, no había ningún petitorio, no había ninguna organización, como sí hubo en otros momentos de la historia de Chile. Eh, no sé si se acuerdan que inmediatamente como que se empezó como que en los programas políticos, las noticias, la misma clase política empezó a decir, a ver, ya, ¿y esto por qué es? Porque primero eran los 30 pesos del metro, ¿no? Que ese era como los 30 pesos del metro, imagínate a cuánto está la benzina ahora, digamos. O sea, como si fuera solamente eso. Obviamente ese es una válvula de escape. Pero después se empezó a decir, a ver, esta cuestión es básicamente el metro, pensiones, nueva constitución. Este es tu paquete. Entonces tenemos el metro, que es básicamente plata chica, tenéis pensiones, que es plata grande, y
la Constitución, que es básicamente los abogados. Yo todas esas cosas, obviamente, que son parte importante de lo que pasa. Pero la revuelta en Chile empezó antes. Empezó con los estudiantes pidiendo por educación, ¿cierto? Exacto. Después fueron las mujeres, absolutamente, en el mayo feminista aquel, digamos, y que venía absolutamente de antes. Entonces, el nuevo orden que plantea la obra es una cosa que trasciende lo económico, que es básicamente lo que uno veía, por ejemplo, en Los invasores de Von Wolf. Ahí claramente es como que son los del otro lado del río que vienen, digamos, a hacerse cargo de los elementos productivos, que es básicamente una izquierda de los años 60 o del siglo XX. Y acá no, porque acá es como que empieza la gente digamos, espantaba por las manifestaciones, digo, incluso pre-estallido, era la misma gente que le sacaba de quicio, así, pero le sacaba de quicio, que como que se agarraban los pelos y se los tiraban cuando uno decía ellos, ¿sí? Entonces, ese nuevo orden es un nuevo orden que no están dispuestos a, yo creo que, por ejemplo, el ejemplo máximo de esto es como Christian Barken, así como, o sea, no puedo salirme de esto, y que va más allá de lo económico. Entonces, eh, claro, lo que yo pensé en ese momento de la obra, insisto que es una manera de estructurar el pensamiento que no es que diga, a ver, voy a ocupar esto, sino que finalmente digo, ya, llegan, voy a hacer este spoiler que básicamente no es tan spoiler, digamos, los personajes que llegan no a robar a la casa de Víctor y Tere, este relato que se cuenta al principio, llegan no a robar, y ese es uno de los problemas del momento, porque no llegan a robar, ellos llegan a pedir una cama matrimonial para hacer el amor. Y a partir de ese relato se empieza a ver cuál es el género de estos personajes. Y lo que yo pensé en la obra es, bueno, entonces lo que tenemos que hacer para que provocar a estos personajes de Lucho y Antonia, lo que tenemos que hacer es que llegue a ese lugar algo que nos confunda completamente. Y ahí es que donde llegan estos personajes no binarios que empiezan a hablar el lenguaje inclusivo. Entonces, finalmente, claro, el orden que ellos tienen totalmente establecido se les subvierte de manera brutal. Y ellos, entonces Lucho y Antonia, ven que estos personajes son unos monstruos. Ujú. Claro, y que además son unos monstruos que no obedecen al arquetipo que ellos tienen en la cabeza. De hecho, en toda la primera parte mi personaje intenta imaginárselo y se lo imagina como unos pordioseros, como con un lenguaje, como que hay una fantasía con respecto a ellos, que es el paradigma, ¿no? Sin embargo, después cuando aparecen, claro, son algo completamente distinto y no hay herramientas de interpretación. Sencillamente, tanto Lucho como Antonia no entienden, no saben cómo interpretar. Y claro, frente a eso ocurre lo que ocurre, que ahí no voy a hablar. Hasta ahí nomás, Claro, y dime lo nomás. otro, claro, y lo otro que también es como importante al respecto es claro, cómo se expresa la violencia, porque los personajes, digamos, también una de las cosas como que, oye, hay un asalto, se van a llevar las cosas, ya, no se llevan las cosas. Y la otra es, van a ocupar la violencia. Y acá no ocupan la violencia, sino que es por favor y con permiso. Y eso también es como muy, o sea, yo quiero decir al respecto que nosotros vamos que se puede, vamos a quitar la constitución de Pinochet con un plebiscito, es como cambiarla por favor, con permiso, digamos, así como todo muy institucional que fue, bueno, fue finalmente el derrotero que se expresó. Y que es lo típico que te dicen, es como dice, bueno, no, pues que no es la forma, la violencia no es la forma, hay que pedir las cosas por favor, y cuando uno las pide por favor, rechazo. Claro. Como el protocolo tiene que Claro. seguir frente a cualquier situación. Les quiero preguntar a los dos sobre el alma de la obra, sobre aquellas emociones, aquellos sentimientos, aquellas cosas que nos hacen como remecer la guata y con respecto al disfrute de este montaje. ¡Ay, qué difícil la pregunta! Yo creo que hay algo que es la primera capa, ¿no? Que tiene que ver con un montaje como gozoso. Yo lo siento un poco así, festivo, y que es un poco lo que hablábamos antes, que lo vivimos festivamente desde el escenario
y al parecer, y así lo sentimos, se vive también festivamente desde el otro lado. Pese a todos los discursos que estamos aquí contando y que ustedes mismos han dicho que es una comedia negra, sin duda que sí, hay una primera experiencia, hay una primera capa de experiencia que es de disfrute. Y eso a mí me parece buenísimo como primera capa, como para poder en ese contenedor del disfrute y del goce, poder lanzar los dardos que componen esta cazuela de alguna u otra manera, ¿no? Pero yo siento que esa es como la primera vibración en la sala de teatro, de parte de nosotras como intérpretes y de parte de quienes están mirando, como una sensación de mucho goce, de pasarlo bien. Esa impresión tengo. Sí, yo estoy súper de acuerdo. em, como en esa primera capa, y luego, digamos, hay, hay otras capas que son como bien brutales y que son como que pasan como en distintos momentos, y que tiene que ver como con el establecimiento de los discursos. O sea, la obra dura su poco, digamos, entonces no es que tenga spoilers, ni se van a acordar cuando la vean, a lo mejor de esto que voy a decir, o si se acuerdan van a decir, ah, este es el momento. Claro, hay un momento, por ejemplo, de un discurso que hace Lucho Cotapos, que no es el discurso de agradecimiento de su premio, sino que es como un discurso que le hace a esta gente que ha irrumpido en su casa, que es bien brutal. Y ahí yo quiero decir que realmente el Cristian Carvajal, el actorazo que lo hace, o sea, llega a momentos muy heavy, porque en el fondo como que se establece como un discurso, y en ese momento donde no hay música, donde a veces él habla incluso en un susurro, no vuela una mosca en el teatro. Y que es un momento muy heavy porque estamos viendo el discurso del otro. Eh, Ese momento es como muy alma de la obra, yo creo. Eh, hay otro momento que me parece que es como súper importante, donde la nona, claro, como que en el fondo dice, el mundo está patas para arriba, ya no entiendo nada, ya no entendemos nada, todas las cosas tal como la conocíamos ya no funcionan, y eso me da miedo. Eh, y otro momento que a mí me pasa que es como ya cerca del final, y que es cuando el lector está haciendo como un discurso muy de época, de una época del siglo XVIII, y dice, en ese claroscuro vivimos, es la hora de los monstruos, que es una frase que está atribuida, que ni siquiera es de no es mía, pero tampoco es de Antonio Gramsci, a quien se le atribuye, sino Ah, que es una frase que ha ido mutando con el tiempo. Traducción también, es una Claro, traducción, ¿no? Claro. claro, es una frase que ha ido mutando como para expresar. La frase completa dice, cuando lo nuevo no ha nacido y lo viejo no ha terminado de morir, es el momento del claroscuro, y en ese claroscuro nacen los monstruos. Esa es como la frase que se ha ido construyendo popularmente a partir de un escrito de Gramsci, que es bastante más complejo y sociológico, por decirlo así. Y que también es evidentemente uno de los motores originales de la obra. O sea, la obra, me acuerdo súper claro que no siempre pasa así, pero aquí como que fue primer archivo que abro, así como ya voy a escribir la obra, y uno abre un archivo como para decir, ya aquí se va a escribir la obra, y lo primero que puse fue La Casa de los Monstruos, a partir de eso, y tenía el epígrafe antes de ponerme a escribir. Desde ya había el título ya antes de comenzar la creación. Chiquillos, Sí. me- equipo, el el equipo. equipo, Sí. por favor, todos los que están detrás. Marcelo, Ya, a ver. El elenco, por orden de aparición: Cristian Carvajal, Héctor Morales, Nona Fernández, Felipe Cepeda, Macarena Fuentes. En el diseño de vestuario y escenografía está Catalina Devia. Eh, Está Andrés Poirot en la iluminación, Miguel Miranda en la música, Francisca Babul en la producción y dirección y dramaturgia, que les habla. Coordenadas, nona querida. estamos en el GAM todos los miércoles, jueves, viernes y sábados a las
8 de la noche hasta el 10 de septiembre vamos a estar, hasta el sábado 10 de septiembre. Entradas en Ticket Plus y en boletería también. Perfecto, ahí están entonces las coordenadas de dónde disfrutar de esta magnífica obra, de este gran montaje que están realizando estos chiquillos y con temáticas bastante contingentes además, donde Y además, nadie puede resaltar. se- y como decía Marcelo, a temas que son duros. Ujú. Sí, así Y es. que permitan después una reflexión, no sé, algo que uno se empapa, porque uno piensa, uno conoce tanta gente como las que ve en la obra, ¿no? Mm. Sí, Sí. claro. Sí, sí, hay algo de eso, ¿no? Como que se vuelven súper reconocibles los personajes, toda la gama de personajes. Todos, Bueno, todos. algunos son más estrambóticos, pero digo, el personaje de Héctor es más estrambótico, pero Sí. el resto son súper reconocibles, ¿no? Y eso también para nosotros ha sido extraño de constatar en la interpretación, que uno se va encontrando un poco lo que Marcelo decía del discurso que hace el Carva, que es bien espeluznante porque lo hemos escuchado, porque lo conocemos, a ese tipo lo conocemos, sabemos quién es, o a muchos que son como él, y eso es loco, es súper loco. En el escenario lo miramos de otra manera, lo enfocamos distintamente, ¿no? Sí, así es. Además que Carvajal lo hace con una verosimilitud y una naturalidad increíble que hace que Es sea impactante. como el vecino. O sea, no es una caricatura, no es estereotipo, no se está riendo de nadie, sino que alguien tocable, Cercano. que uno lo conoce y que puede parecer muy simpático en algún momento, ¿cierto? Y que Sí, en sí, otro exactamente. momento se revela como en su postura más dura frente a todo, ¿no? Sí, no, es muy impactante. Muy Sí. impactante bueno, el trabajo de todos, pero el trabajo del Carva en ese sentido, porque es darle carne y credibilidad a situaciones monstruosas. Y eso yo creo que lo hace más espeluznante a veces. Sí, es de una humanidad tremenda. Sí, que horrorosa, ¿no? Sí, eso pasa un poco, ¿no? Y eso, claro, ahora, claro, ustedes pueden verlo en la puesta en escena, pero nosotros lo íbamos viendo de a poco, entonces era como tremendo. Como que Era fuera tremendo. apareciendo así poco a poco. Apareciendo, Claro, exactamente. claro, como el Chicos, nacimiento de un monstruo. ya nos Sí. tenemos que empezar a despedir, así es que les damos las gracias desde ya por su tiempo, por su disposición, por sus ganas de conversar con nosotros cada vez que se los pedimos, así que muy amables. Sí, muchas No, gracias. Muchas gracias a gracias a ustedes. ustedes. Nona. Muchas gracias también a todo el equipo por montar obras que nos hacen sentir, que nos conmueven, que nos hacen pensar, que nos reflejan, donde no podemos mirar. Eso. Además, en el GAM, no se olviden, vayan a comprar para la hora de los monstruos, lo van a pasar bien, se van a sorprender, se van a choquear, van a reflexionar, todos juntos. Todos juntos. Sí. Y reírnos entre Sí, medio. Sí, es que Sí. muchas gracias por todo y bueno, a ustedes también invitarlos a que nos sigan en las plataformas. Recuerden que esta entrevista va a quedar en el sitio web de Sí. santi.cl, en YouTube, en Instagram y en Facebook. En Facebook. Que estén muy bien. Muchas Sí, gracias. y viva la Muchas conversación, gracias. que no se pierda la conversación. Sí, No, síganos. para nada.